Parte número 4. Vamos a ver si podemos terminar el versículo 4 y el versículo número 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, es importante definir esto de la luz y la vida. ¿Qué significa ahí? Cuando habla ahí, en él estaba la vida. ¿Qué es esto? En él estaba la vida. En autoizoe, en, ahí. Y es importante entender, no dice a través de él, sino en él. Significa, estaba toda la vida. ¿Por qué es importante? Porque en él estaba la vida, habla de una preexistencia eterna. En él estaba, no que estuvo cuando fue creado él. Tuvo vida cuando fue creado. No es así, él en él estaba ya. Ya Él es la vida misma. Entonces, que eso que vino llegó a ser. El logo era vida en sí mismo. Él es la vida en sí mismo. Y esto es importante de entender. Lo voy a tratar de aclarar de entrada. Voy al punto de entrada. No hablamos, por lo menos en la Biblia hablan de tres clases de vida. Una es bios. En Lucas 8:14 dice los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Habla de la vida física, biológica. Esa no es acá. La palabra es zoe acá. Otra que no habla acá es pez suje, que es Mateo 16:25. Y porque el que quiere salvar su vida, su alma la perderá. No habla ahí de esa palabra de el alma, o la emoción, o el centro de voluntad. ¿Cuál es la palabra? Bueno, la palabra que acá en él estaba la vida, la palabra es zoe. No es bios, de biología, vida física. O sea, eso es importante de entender porque ahora vamos a entender por qué es importante. En Juan entonces 1:4, ¿qué dice? La vida, vamos a decir, no es una vida, vamos a decir, que fue creada, es una vida increada. ¿De qué vida está hablando? La vida eterna, la vida de Dios misma, una posesión exclusiva de Él. Es la vida de Dios mismo. Eso es lo que Dios mismo es. En Él estaba la vida, en Él es la vida eterna. Él mismo es la vida, no es que una vida que vino a él. Entonces en Juan, Zoe significa una vida, podríamos decir, aunque tiene vida las cosas creadas materiales, podríamos decir que la vida espiritual. Por eso que la ciencia mucho que no cree en esto. Habla de una vida de la biología más que una vida de Zoe, la vida espiritual. Por ello no tienen más que decir eso. Aunque acá el término carece de limitaciones. Podríamos decir que la vida física o biológica también, que se trataría de bio, pero acá la palabra alude más a la vida de Dios mismo. Y la vida era la luz de los hombres. Eso es importante tener. Bueno, entonces, ¿qué es esta vida? Esto es la vida de Dios mismo, podríamos decir. La vida de Dios mismo. Voy a tratar de explicar un poquito más sobre esto de la vida, con estos minutos que me quedan, y después puedo explicar de la luz. Se refiere a toda clase de vida y por supuesto que podríamos decir que sí, la vida física, espiritual, pero acá Zoe, acuérdense que habla más de la vida de la preexistencia de la segunda persona de la divinidad, que es Jesucristo mismo, que esto vamos a ver que se relaciona con la luz de los hombres, con la relación que tiene con los hombres. ¿Por qué es importante, amado, entender esto? Es muy importante de entender estos conceptos porque está hablando de la vida misma del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que este texto se divide ahí entre la luz y la vida y la luz tiene una relación. Aunque no son sinónimos, podríamos decir que tienen como un sinónimo. Juan habla también de Juan 5:24 de una vida eterna ahí. Entonces esa vida eterna que es Zoe, habla de la vida eterna. ¿Por qué es importante? Porque si en Él tenemos vida, Él vino a darnos para vida, vida en abundancia. ¿Qué vida? Que quiere que viva la vida buena, con mucha plata, la vida sana. ¿Qué? No, es una vida espiritual, la vida de Dios mismo, la vida que Él vino a morar a nosotros es una vida espiritual. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, habiendo escapado de la corrupción del mundo, bueno, entonces la naturaleza divina tenemos, podríamos decir, esa vida que Cristo tiene, viene a morar en nosotros. Esta vida, vamos a decir, estado siempre en Él, en el Verbo desde la eternidad. En Él estaba la vida. Y esa vida vino a vivir para nosotros, nos vino a dar. Por eso yo cuando digo somos nueva creación.
Sí, no somos perfectos, pero fuimos regenerados, el espíritu de vida vino a darnos, y ahora andamos en novedad de vida. No se trata de un moralismo de leer Biblia, se trata de regeneración. Todo nuevo, yo haré, dijo el Señor. Hace así, por supuesto no somos perfectos, pero nuestra mente cambió. Nuestra cosmovisión de la vida misma cambió. Nuestra voluntad. No es que andamos odiando y vemos la otra, pero ya tenemos una vida nueva. En este templo. Entonces habla de eso. Aunque habla también de que esa vida también trajo vida al mismo universo. Entonces esta vida era la luz de los hombres. ¿Qué es esto de la vida? Bueno, ¿qué es así, amado? Cuando el Evangelio se manifiesta a las personas, trae vida, o sea, o luz, podríamos decir, se caracteriza por resplandecer. ¿Qué pasa, amado? ¿Por qué es importante esta vida o esta luz? Porque cuando habla de las tinieblas, que yo estaba hablando en el texto ahí, es que el mundo yace en las tinieblas. ¿Y qué sucede? La misma, después de la humanidad que cayó en el pecado, ¿qué pasó? Eso trajo ¿qué cosa? Una oscuridad, incluso una oscuridad dentro de las personas. Entonces la luz es lo contrario de las tinieblas, resplandece, ilumina la mente del hombre. Fíjese esto, segunda de Corintios 4, versículo 4 al 6, en lo cual, con D minúscula, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor y a nosotros como siervos vuestro por amor de Jesús. Pues Dios dijo que de las tinieblas resplandezca la luz que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, Cristo mismo es la vida, Cristo mismo es la luz del Evangelio. Con nosotros llevamos ese Evangelio de ese Jesucristo, ese Jesucristo que estaba en la existencia atemporal, preexistente, y Él se vino a morir por nosotros. Debemos predicar, nosotros somos la luz, nosotros fuimos llamados a predicar de esa luz, de ese resplandor, no para meternos y meterla abajo de la mesa, para que nadie la vea, digo, la tengo acá y nadie para mí, no es así. Debemos mostrar esa luz. Jesucristo mismo dijo, iba a decir más adelante, que Él en Juan 10:10 dice, porque yo he venido para que tengan vida, ahí Zoe, y la que tengan abundancia. En otra parte dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, y él mismo hablaba en Juan 11, versículo 9-10, Jesús respondió, ¿no tienen el día 12 horas? Dice, el que anda de día no tropezará, pero el que ve la luz de este mundo, así como, bueno, hasta ahí no me voy a dar porque si no me hace. Muestra que Jesucristo era la luz del mundo y que Jesucristo mismo estaba y está todavía. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes ven esta relación, incluso dentro de los judíos, voy a explicar un poco de historia. Esta relación entre los judíos mismos, ellos tenían la relación entre la luz y la vida. ¿Cómo es esto? El Salmo 19, creo que es 119, 105, es así. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrea mi camino. ¿Qué significa esto para ellos? Bueno, ellos no veían a Jesucristo o a Dios encarnado. La idea es esta, amado. La Biblia, como ellos era como la luz que al leerla le ilumina su sabiduría para poder dirigir sus caminos. Eso es lámpara, que me guía. Pero ¿qué sucede? Ahora, algo maravilloso, no sé si lo van a entender ustedes, Jesucristo aparece y dice, yo soy la luz. Ellos creían que la palabra, esto, la Torá, esto, era la luz. Y Cristo dice, yo soy esto encarnado. Esto soy yo. Lo que están leyéndome algo que apuntaba a mí nada más. Yo soy Dios mismo, soy Emmanuel con ustedes. ¿Te haces Dios tú mismo? Dice. Ellos no lo creían que era Dios. Ellos creían que esto, por medio de esto, y guardar esto, como vimos en el libro de Romano y Gálatas, podían. Y él decía, no, eso apuntaba a mí. Acá, yo soy el fin de la vida, apunta a mí, deben creer en mí, yo soy la luz que apunta ahí. No, pero esta es la luz, dice, esta es el lumbrero, la Torá. Y bueno, y eso es importante entender, Jesucristo apuntaba a Él. Entonces, ¿cómo es que esta vida que tiene una relación con nosotros ahora? Bueno, la relación es que Jesucristo nos muestra, vamos a decir, Cristo mismo dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y en Juan 9:5 dice, entre tanto que está en el mundo, entre tanto estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Y así sigue, habla en otras partes mostrando que Él es la luz verdadera. ¿Qué es la luz? Porque Jesucristo, el Evangelio, amado, la luz de la gloria del Evangelio, nos muestra en nuestra oscuridad y nuestra pecaminosidad, nuestra total depravación y nuestra necesidad de este Salvador, que en su preexistencia atemporal se dignó a venir a morir por nuestros pecados. Dios nos podía haber dejado tranquilamente ahí. En cambio, Él vino y tomó cuerpo, que vamos a ver en los domingos que viene, que incluso vino alguien también que era un evangelista, que era Juan el Bautista, iba a predicar de Jesucristo. Es importante de entender esto, amado, porque vino la luz y la luz resplandeció, y aún así dice ahí, dice así, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿qué significa esto? La misma luz, a pesar de que vino, o sea, cuando se encarnó el Señor Jesucristo en la encarnación, que vamos a ver más adelante, que toma cuerpo humano, este logos, esta palabra, resplandeció, que es painemei, ahí viene de pao, de resplandecer, a pesar de que la oscuridad lo rechaza, a pesar de que la luz no lo quiere. ¿Qué es esta oscuridad? O lo que dice Pedro en segunda, Pablo, según en Efesios 4:17, pues esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento, esto, entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? En tiniebla, la mente está cegada. ¿Por qué? Satanás dice que, 2 Corintios, cegó el entendimiento para que resplandezca la luz del Evangelio y yo pueda ver, ¡uy! Estoy vestido de negro, estoy mal. Entonces, ¿qué sucede? No debemos andar así, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué vida de Dios? Zoe. ¿Qué? Ajeno a la vida. ¿Qué vida de Dios? A la vida, a Cristo mismo, que yo soy la vida. Ajeno. ¿Por qué? Porque la ignorancia. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Fue entenebrecido. ¿Cómo? Cuando ya nacemos entenebrecidos. Lo que sucede es que cuando nos muestra el Evangelio, la luz, que Él es la luz, nos muestra la ansiedad. Hay que correr, hay que correr, hay que correr a Cristo. Pero no la cogieron, no prevalecieron, no la quisieron, no la entendieron, la menospreciaron, la tiniebla no quiso saber nada, amaron más las tinieblas, aunque él vino a lo suyo, fue menospreciado él. La humanidad caída, entenebrecida por el pecado, no quiere, es incrédula. ¿Por qué? Porque significa que deben reconocer su pecado. Dios no te dice cambia, Dios te dice anda a Cristo así como estás, que Él te va a santificar, la sangre del Cordero te va a limpiar, el Espíritu Santo te va a lavar. No tenés que hacer, tenés que creer, no rechaces el Evangelio si hoy el Espíritu Santo te está hablando a la dureza de tu corazón, si hay alguien que no ha venido a Cristo. Hoy es un tiempo de gracia, un tiempo de apropiarse por medio de la fe, así como estés, en la parte que estés, solamente el Señor dice, estira la mano, pon la mano, toca el manto del Señor que está ahí, estira la luz, acércate, porque solamente en Él, pero dice que no quisieron saber nada, no quisieron asirse por la fe. ¿Qué vimos en el día de hoy? Un poco en todo esto voy a hacer, a pesar de eso, la tiniebla no prevalece. Bueno, vamos a ver un poco de lo que vimos en el día de hoy, porque podía hablar un poco más yo sobre esto, pero vamos a ver un resumen de lo que vimos en el día del Salomón. Vimos, o sea, la preexistencia del logo del verbo o la gloria del Hijo de Dios. Voy a hacer una síntesis del versículo 1, del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Vimos así, que en el principio, o sea, antes de que el universo fuera creado, el verbo o el logo, el Señor Jesucristo, ya existía desde la eternidad. Desde el principio, antes que todo fuera creado, Él ya existía de la eternidad. Eso ya vimos. Después vimos que el verbo ya tenía una comunión cara a cara, disfrutaba desde la eternidad una comunión con Dios Padre. Y Dios Hijo y el Espíritu Santo tenían una comunión ellos, o atemporales, podríamos decir, una relación íntima en ellos, se gozaban en su presencia, el Padre con el Hijo con el Padre y el mismo Espíritu, ellos eran uno, son uno. Entonces, vemos que ese mismo verbo aprendimos que era Dios mismo, el Hijo de Dios mismo. Ahora vimos después en la relación, eso con el Padre, vimos la relación con la creación, que todas las cosas fueron hechas o alcanzaron su existencia por medio de quién. Todo lo que existe
fue creado por el mismo Señor Jesucristo. No hay nada que no fue creado, que fue originado sin Él. Ahora, eso es lo que vivimos desde la eternidad, pero también después de la caída del pecado y el hombre que está entenebrecido por el pecado, que al caernos el pecado, ¿qué sucede? Él viene, vamos a ver más adelante en nuestros estudios, a encarnarse. Y vamos a ver un poco de esa dispensación cuando el Señor se encarna. ¿Qué es eso? El verbo toma vida, o sea, toma un cuerpo. Dios le prepara un cuerpo. Se hizo carne, se manifiesta. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Bueno, Él viene para que le conozcamos al Padre. Nadie le conoce al Padre y al Hijo es por medio del Hijo. Y a menos que le quiera revelar a alguien. Entonces vemos los atributos de Dios mismo. ¿A dónde? En el Señor Jesucristo. Por eso es necesario entender a conocer a Cristo, lo que es la cristología. Y vamos a ver la obra, para qué Él vino. ¿Qué vino? ¿Vino por venir, para hacerte rico, para hacerte que esté bien? No, vamos a ver lo que el propósito de la obra de la salvación, la expiación, la justificación, la redención, la consumación. Todas esas cosas que Jesucristo hizo, porque era necesario eso. Y la vida, vamos a ver si se manifiesta en Él. La vida se manifiesta en la luz. ¿Qué es la luz? La luz que nos muestra la luz del Evangelio en Él, que nos muestra la gloria que es Él y la necesidad que tenemos de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poco en eso. Vamos a cerrar entonces eso. Es importante. Me quedó muchas cosas para hablar. Pero vamos a cerrar acá. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, de esta preexistencia del Señor Jesucristo, la relación con usted, con el mundo, la creación y la relación con nosotros que he tenido. Le agradecemos por este estudio que hemos visto. Y como siempre le decimos, amén. Amén.